Dios les bendiga en esta preciosa tarde de este domingo 16 de junio del 2026. Les damos la bienvenida a esta transmisión, les damos la bienvenida a este servicio que el día de hoy se lleva a cabo en el nombre poderoso de Jesús. Queremos darle un saludo muy especial a todos nuestros amigos, familiares, a todos nuestros hermanos en Cristo que se han unido a cada transmisión, a cada en vivo, tanto en el tiempo libre como en vivo. Les damos las gracias porque han sido de mucha ayuda para nosotros que transmitimos confiando en que el Señor va a llevar cada palabra que se ha transmitido a cada persona que realmente lo necesita. Claro, que primeramente nos edifica a nosotros, primeramente se manifiesta a nosotros y nos habla en una manera impresionante. Estamos agradecidos con Dios por cada transmisión, por cada persona que nos ha apoyado, por cada comentario de bendición que nos han dejado. Les damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. En este día vamos a presentar un tema: Jesucristo es la vida eterna. Es el tema del día de hoy. Jesucristo es la vida eterna. Vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio. Es el Evangelio, el último de los Evangelios. Vamos a ir al capítulo 17, versículo 1 y 2. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 y 2. Dice la palabra, usted acompáñeme con su vista, si tiene su Biblia a la mano, solamente acompáñeme con su vista, y el que no tenga Biblia, solamente acompáñenos, poniendo atención en lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Después, cerremos nuestros ojos y pongámonos en las manos del Señor para que Él tome el control de este servicio y de la palabra que Él nos quiere dar el día de hoy. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Dios, Padre eterno, Señor Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta preciosa tarde, dándote primeramente las gracias porque nos das el privilegio de estar delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro único Dios, nuestro único Salvador y el guardador de nuestras almas, Dios. Muchas gracias por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra a todo aquel que lo necesita escuchar. Muchas gracias, Dios. Te pedimos que en esta preciosa tarde tu Espíritu Santo se manifieste en la casa, en el hogar de cada una de las personas que van a mirar este en vivo, esta transmisión, y en la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí, y en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Haz descender tu gloria sobre este lugar. Haz descender tu gloria sobre este siervo inútil que te quiere servir con todo su corazón. Espíritu Santo, pon un carbón encendido en mis labios para que tu palabra sea dada el día de hoy por ti, no por mí, no por mi prudencia, sino solo por ti, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, dice la palabra que Jesucristo, estando en la última cena,
con cada uno de sus discípulos, Él les empieza a instruir sobre diferentes cosas que ellos van a tener que hacer, porque Él sabe en el fondo de su corazón que esa es la última vez que va a estar sentado con ellos en esa mesa. Él les empieza a dar instrucciones sobre quién es el Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de sus discípulos. No solamente a los discípulos que están sentados con Él, sino a los discípulos que venimos generación tras generación después de ellos también. Entonces Él les empieza a hablar de diferentes maneras, diferentes instrucciones que de parte de Dios Jesús les está hablando, para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer después de esto. Claro, dejándoles en claro que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Él les empieza a dar instrucciones, y al terminar todo esto, después de que Judas Iscariote se para de la mesa y Jesús le dice: haz lo que tienes que hacer. Judas Iscariote se retira. Él, saliendo de ese lugar, alza las manos al cielo y le dice: Padre, ha llegado la hora, porque Él sabe en el fondo de su corazón que el momento de su partida, el momento de la tortura, está a punto de acontecer. Algo doloroso para Jesús, que siendo Dios, se limitó a ser Dios para poder venir al mundo y pagar el precio por cada uno de nosotros en esa cruz. Pero ahí todavía no acontece lo que le espera a Jesús de parte del hombre. Dice la palabra de Dios que Jesús está asustado, porque en su carne, en su humanidad, Jesús también se asusta, porque Él sabe lo que viene encima de Él. Viene un castigo sobre Él que Él no ha cometido, un castigo sobre un delito que Él no ha cometido, pero que Él está dispuesto a pagar para que todos nosotros seamos libres de esa esclavitud de maldad que traíamos cargando, que hoy en día podemos decir que hemos sido liberados gracias a la gracia de Jesús. Dice la palabra que la hora ha llegado, que está a punto de Él ir a ese matadero como el cordero inmolado va para ser sacrificado por los pecados de toda una humanidad que hasta el día de hoy no hemos entendido el propósito que Jesús pagó su vida en la cruz por nosotros. Jesucristo lo que quiere que entendamos es que Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, y que nunca vamos a llegar al Padre si no es exactamente por Él. Dice que cuando Él alzó sus manos dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Jesucristo, cuando llega a la frente a frente con Poncio Pilato, hay una pregunta que Él le hace y que Jesucristo, con toda franqueza, no con palabras, simplemente dándole una enseñanza a Poncio Pilato, Él le dice: ¿es cierto que tú eres el rey de los judíos? Y Jesucristo, con toda la paz y la tranquilidad, aún sabiendo
en el problema, como hombre en el que está metido, le contesta: tú lo has dicho, afirmando las palabras que él, ese gobernador, está dando en contra de Jesús, porque él no lo está haciendo por beneficiar a Jesús, sino por perjudicarlo, dándole un puesto que solamente tenía el rey de Jerusalén, o el rey de Israel en general. ¿Tú eres el rey de los judíos? Y es como nosotros debemos de aprender a contestar cuando estamos en alguna situación como la que él está, en una situación de aprieto. Claro, jamás de sacrificio, sino una situación de aprieto. ¿Eres tú el pastor de esta congregación? Claro, tú lo has dicho, no yo. Jesús sabía la intensidad de las palabras que Poncio Pilato estaba usando en ese momento, porque lo que querían todos los judíos, los fariseos y todos los líderes y sacerdotes que estaban en ese lugar era condenarlo por sus propias palabras. Pero Jesús, con sabiduría y con autoridad, le contesta, sin quererle contestar, o sea, con sus propias palabras. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Tú lo has dicho, afirmando las palabras que él está diciendo, sin decir un sí o sin decir un no. Tú lo has dicho. Una palabra que en lo personal tiene mucha intensidad, tiene mucha autoridad. Contestar sin decir un sí o sin decir un no. Tú lo has dicho. ¿Qué es lo que pasa con Jesús cuando se enfrenta con el enemigo en el desierto? Él usa la astucia, la autoridad, no usa la vanagloria, no usa el egoísmo ni el egocentrismo. Él simplemente usa la palabra de Dios, una palabra que está en Deuteronomio y que le fue dada al pueblo para que ellos entendieran que no solo de pan vivía el hombre, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es como él contesta, con autoridad, con renuevo, con liderazgo, porque él le quiere dar a entender al enemigo que todas las tentaciones que él quiera usar en contra de Jesús, aún siendo Dios, no le van a servir de nada. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Desviarnos del objetivo de que Jesús es la vida eterna, haciéndonos creer que nosotros tenemos autoridad para poder sanar a una persona con tan solo tocarlo. Eso es una mentira. La autoridad solamente la tiene Jesús. La autoridad solamente la tiene el Espíritu Santo para sanar. Y cada persona puede ser sanada con tan solo declarar de su boca que Jesucristo es el Señor y que Jehová de los ejércitos lo levantó de entre los muertos. Esa es la clave para poder ser liberados de esa enfermedad que traíamos cargando por mucho tiempo. Jesucristo es la clave para poder ser libres en el Espíritu, porque la carne jamás vamos a poder ser libres, porque la carne no quiere absolutamente nada que ver con las cosas espirituales, sino todo lo contrario. Cuando una persona se fía de su propia carne, ¿qué es lo que pasa? La pereza se apodera de él, la miseria espiritual se apodera de él y la pobreza espiritual se apodera de esa persona, porque él cree que en su propia prudencia él puede sanar personas, él puede sanar multitudes,
Él puede sanar corazones que están heridos cuando es una mentira total. Porque la palabra de Dios a mí me dice que si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, yo tengo que creer en esa palabra para poder ser liberado de cada aflicción que hay en mi corazón. Si yo llevo la palabra de Dios en práctica todos los días de mi vida, no tengo por qué confundir la carne con lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que la carne no quiere nada con Dios. Porque un hombre falló, hecho carne. Y por un hombre hecho carne fuimos liberados. Pero no era cualquier hombre. No era cualquier hombre. Era Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Vamos a ir ahí mismo, en Juan 17, en el versículo que sigue, en el 3 y el 4. Y esta es la vida eterna. Jesucristo aclarando. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y te he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Wow, qué impresionante. Dice Jesucristo, y yo te he glorificado a ti en la tierra. Y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Desde que Jesucristo tuvo razón, Él empezó a predicar la palabra de Dios, porque dice la palabra en los evangelios que cuando Él apenas era un niño, Él se había perdido de sus padres y se fue a una sinagoga a predicar la palabra de Dios a los sacerdotes que estaban dentro de esa sinagoga, a los sacerdotes y a los líderes. Él les empezó a predicar y ellos quedaban admirados cómo un niño tenía tanta sabiduría. ¿Por qué? Cuando su madre llega y lo mira predicando, ella se va, porque sabía que él iba a volver a su casa, porque ella sabía que no podía interrumpir en las cosas que Dios había mandado a ese niño a predicar a esta tierra. Él venía con la encomienda de glorificar a Dios en todo momento. Pero después de los 33 años, después de los 30 años, Él empieza a predicar de lleno, llamando a los discípulos, llamando a todos los seguidores de Él, para que todos y cada uno de ellos, y hasta el día de hoy, podamos conocer en qué Jesucristo glorificó a Dios en todo lo que hizo. Dice la palabra de Dios que en cada lugar que Él se paraba, Él predicaba la palabra de Dios, glorificando siempre a Dios, nunca vanagloriándose Él mismo, siempre dejando en claro que Él era enviado por Dios para que el mundo supiera las maravillas que ese Dios nos estaba prometiendo, y que hasta el día de hoy ese Dios nos sigue prometiendo. Es impresionante ver cómo un hombre, que no era cualquier hombre, dispuso de todo su tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana, predicando la palabra de Dios. Dice la palabra que Él no tenía en dónde recostar su cabeza, Él no tenía un lugar exactamente en donde llegar y descansar. Él descansaba en donde le venía la noche, y aún de noche Él se metía en oración con el Padre para que el Padre le manifestara su espíritu sobre de Él y que Él tuviera fuerzas para el día siguiente seguir predicando de las buenas obras que Él había mandado a su Hijo a hacer a esta tierra. Dice que sanó enfermos, dice que devolvió la vista a los ciegos, dice que les devolvió el caminar a los cojos, dice que le devolvió el habla
a los mudos, sanó enfermos, levantó muertos, curó enfermedades por todos lados en donde Él se paró. ¿Qué nos da a entender con esto? Que Él glorificó al Padre en todo momento, porque Él no vino a perder el tiempo en cosas innecesarias de este mundo. Él no vino a darle cavidad al mundo, Él no vino a darle cavidad a la carne, sino Él vino a predicar la palabra de Dios, porque esa era su tarea en este mundo, predicar la palabra de Dios. Entonces, después de que terminaron la cena, Él levanta sus manos y empieza a hablar con Dios. Dios, yo sé que tú me has dado a todo este mundo para predicarle tu palabra, para que ninguno de este mundo se pierda. Nos da a entender que por Él hemos conocido la palabra de Dios y para Él debemos de vivir cada día, no perdiendo el tiempo en cosas que no nos convienen, no perdiendo el tiempo en cosas innecesarias de este mundo, porque todo el que es amigo del mundo, dice la palabra de Dios, que es constituido enemigo de Dios. Así que si tú haces la voluntad de este mundo, déjame decirte que estás totalmente perdido. Pero si tú eres una persona que quieres agradar a Dios en todo lo que haces, instrúyete, lee la palabra de Dios y predícala a todo aquel que te pase por enfrente. Dice la palabra de Dios, ir por los montes y los collados, ir por todos los rincones de la tierra y predicar lo que yo les he enseñado, dijo Jesucristo. Vayan por todos los rincones de la tierra y hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Qué nos ha enseñado Jesús? A predicar la palabra de Dios, a hacer la buena obra a los demás. Nunca contendiendo, nunca peleando, nunca saliendo en desacuerdo con nadie, porque la palabra de Dios es para instruir, para redarguir, para enseñar y para guardar en la tabla de nuestro corazón. Porque en Deuteronomio, Moisés también nos dice que la palabra de Dios la debemos de atar en cada poste de nuestra ciudad, de nuestra casa, de nuestra familia. En cada portón debe quedar plasmada la palabra de Dios. Enseñarla a nuestros hijos para que nuestros hijos se le enseñen a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y consecutivamente una cadena para que todas las generaciones de este mundo sepan la encomienda que Jesús tiene para nosotros, que es predicar la palabra de Dios, instruir a los demás en la palabra de Dios, para que ellos sean de bendición para otras personas. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 del mismo 17, Juan 17, 24. Dice Jesús pidiéndole al Padre: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la fundación de este mundo. Un acto tan hermoso de parte de Jesús todavía es interceder por nosotros. Aquí está intercediendo por todos los que Dios le dio y que Él no quiere que se le pierdan. Él quiere que nos instruyamos bien, así estemos escondidos hasta la piedra más lejana en este mundo. Él nos va a alcanzar, Él nos va a traer a su camino, Él nos va a instruir, nos va a preparar y nos va a enviar para que cuando Él venga por nosotros seamos levantados con Él en las nubes y seamos llevados por Él a la gloria del Padre.
que está sentado en el trono de majestad. Dice, perdón, en el 17:5, perdón, nos vamos a regresar ahí mismo del 17, en el versículo 5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Juan, cuando empieza el Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Después dice un versículo más adelante, que por Él las cosas que hay fueron creadas, pero sin Él nada de lo que hay existiera. Nos da a entender que Jesucristo fue la inspiración de Dios para crear todo lo que existe, porque desde antes de la creación de todo lo que hay, Él ya estaba ahí con el Padre a su diestra. Cuando Él viene al mundo, Él viene a pagar cada uno de nuestros errores, de nuestros pecados en contra de Dios. ¿Para qué? Para volver al lugar que le corresponde, que es a la derecha del Padre, a la derecha del trono de majestad. Ese es el lugar que a Jesucristo le ha correspondido desde antes de la fundación de este mundo, y que después de todo esto le sigue correspondiendo ese mismo lugar, porque nunca nadie lo va a poder quitar de ahí, porque Él es la inspiración que Dios usó para crear todo lo que existe. ¿Quién es la inspiración de Dios? Jesucristo, porque Jesucristo es la vida eterna, como lo dice el tema del día de hoy. Dios les bendiga grandemente. Dios haga caer sobre sus vidas bendiciones abundantes, y que siempre sea Él quien bendiga su casa, sus matrimonios, sus familias, sus hogares, y los haga prosperar en todo lo que hagan. Bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Cerremos nuestros ojos para despedirnos del servicio y de la transmisión, mas nunca, nunca de la presencia de Dios. Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta preciosa palabra que nos has traído el día de hoy. Gracias, Dios, por esta preciosa palabra que ha edificado nuestras vidas. Danos la sabiduría para poder profundizar en esta palabra que nos has traído el día de hoy, poder meditar en ella y llevarla a práctica todos los días de nuestras vidas. Te damos la gloria, Dios, te damos la honra y te damos toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Nos despedimos de esta transmisión, nos despedimos de este lugar, de este servicio, mas nunca nos despedimos de tu presencia, porque esa va a donde quiera que andemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga y que pasen un excelente domingo.